Dile a mi hija que esto tiene un problema. Puta, y no le di cuenta.
Qué gusto el poderles saludar, compañeros estudiantes que hacen posible Universidad Rural de Guatemala. Cuando son las 10:30 de la fecha 13 de agosto del año 2022, iniciamos la grabación de este curso virtual de Construcciones Rurales 1. Este curso pues se identifica con el código FG024 y nos corresponde la semana de trabajo número 5. El tema que abordaremos es el cálculo de estructuras. Les saluda José Carrillo como su facilitador. Y damos inicio entonces con nuestra clase, con esta clase virtual en la cual vamos a participar pues todos, retomando siempre el aspecto puntual de las construcciones rurales. Y en esta oportunidad, nuestro objetivo hace énfasis a conocer los aspectos más relevantes sobre el cálculo de estructuras. Y en este sentido, entonces, cabe mencionar, compañeros, que hoy es la quinta clase. Estuve revisando el tema de las fechas de evaluaciones y para este curso corresponde evaluarse en la fecha 27, si no mal estoy. Es decir que el próximo fin de semana, fecha 20, tendremos la oportunidad de trabajar la semana número 7, ¿verdad? La semana de trabajo número 7 para que en la siguiente semana ustedes se puedan evaluar. La evaluación siempre está contemplada en todos los cursos en las semanas 6, 12 y 17. Por lo tanto, así para hacer un resumen general, ¿verdad? Considero de que tenemos la oportunidad de poder obtener los primeros 20 puntos en la primera prueba parcial. Después de esa prueba parcial vendrá una tarea de evaluación, una tarea de investigación y bueno, ya está contemplado ahí el video para subirse a la plataforma. Sin embargo, por ahora lo más próximo es la evaluación, la primera evaluación sobre 20 puntos, así que les animo a poder tomar notas, a poder contemplar los aspectos que ustedes consideren más oportunos y relevantes y bueno, de acuerdo a ello, pues someterse a su evaluación. En esta oportunidad abordamos siempre estructuras que digamos que para esta fase es importante conocer. Ya conocimos pues un poco de historia, las construcciones más importantes en el área rural, los materiales que se utilizan. Ya empezamos a ver las estructuras, las fuerzas que actúan en una estructura, los tipos de estructuras, las partes de la estructura de una vivienda, de un edificio. Y bueno, continuamos siempre en la misma línea. Y en este sentido, entonces, vamos a dar inicio conociendo qué es un cálculo estructural. Y bueno, un cálculo estructural, pues en primer lugar busca garantizar siempre que los elementos que lo componen sean elementos sólidos, es decir, que puedan resistir acciones permanentes como el peso propio y las acciones del terreno, en combinación con variables básicas provenientes de la naturaleza. Mediante las estructuras y mediante el cálculo que se debe de hacer para que estas pues sean efectivas, es necesario considerar entonces que siempre van a estar sometidas a diferentes fuerzas, a diferentes acciones y a combinación de variables, tanto fijas como también combinación de esos elementos variables que puede hacer de que se ven o no se ven, como por ejemplo los eventos naturales. Estas variables entonces se estudian de acuerdo al riesgo que representan. ¿Cuáles son esas variables? Como por ejemplo el viento, la nieve, los terremotos, los sismos y otros eventos naturales que puedan suscitarse. Últimamente está de moda pues el desborde de los ríos, los derrumbes, los deslaves, que siempre han existido, ¿verdad? Pero que de alguna manera, pues mediante ese cálculo estructural se pueda garantizar
que esos elementos cuenten con esa solidez, que puedan resistir esas acciones, digamos, propias de la estructura, como también situaciones adversas o situaciones naturales que se puedan dar. Entonces, mediante este cálculo estructural se debe de obedecer o se obedece y prácticamente a una normativa legal de la comunidad, del país en el cual se están desenvolviendo. Eh, pero hoy nos corresponde adentrarnos un poquito más, siempre basados en los elementos estructurales. Ya conocimos lo relacionado a una viga, a una columna. Eh, También, pues hoy vamos a conocer lo relacionado a zapatas, a cimientos y a losas. Entonces son esos elementos estructurales que de alguna manera para nosotros quizás son nuevos, pero para algunos quizá pues es un recordatorio, sin embargo forman parte de una estructura y por lo tanto deben de enmarcarse dentro de esa legislación vigente. Y bueno, que más adelante vamos a ir conociendo también, ¿verdad? Pero también existen regulaciones propias por cada elemento que se va a utilizar, es decir, por cada material. Ya en la sesión anterior, pues conocimos acerca del hierro, la clase de hierro que existen, los tamaños, la resistencia, los grosores. Lo mismo también podemos decir del cemento, las diferentes marcas comerciales que existen, lo relacionado principalmente al cemento estructural, al UGC, al Progreso, la Montaña y otras marcas comerciales. Sin embargo, pues veíamos ahí cosas muy particulares que definitivamente ya cuando uno está directamente en el tema de la construcción como tal, pues uno va a conocer. Acá se pretende dar un panorama general de cuáles son esos elementos y de cuáles son esas características y esas regulaciones que definitivamente deben de cumplir los materiales para llenar esos requerimientos estructurales mediante el cual se garantice, al final se garantice que una estructura va a ser sólida, va a ser firme, va a ser estable. Entonces, la forma, el tamaño, el grosor y todos esos elementos particulares forman parte del proyecto previo a ejecutarse la obra y los requisitos de construcción. Por lo tanto, entonces, al nosotros conocer esta parte, al poder recordar toda esta parte, digamos, de la literatura, también es necesario conocer que la ingeniería de estructuras, porque dicho sea de paso, la ingeniería se habla de un ingeniero, pero realmente cada uno ha tomado un énfasis, una especialidad. Y bueno, de acuerdo a ello, entonces se van adentrando más en los temas, se van especializando. Y en este sentido, entonces, una rama de la arquitectura es la ingeniería de estructuras y la ingeniería civil también, que bueno, se encarga del diseño y del cálculo de estructuras de infinitas edificaciones. Um, lo que nos narra la historia, digamos, de hace mucho tiempo, es que los primeros acá en nuestro país, digamos, que fueron los encargados de toda la planificación, el diseño, los materiales y la construcción, pues eran los arquitectos. Sin embargo, después surgieron otras ramas, como por ejemplo la ingeniería. Y bueno, dentro de la ingeniería, pues también está lo relacionado a la ingeniería civil y la ingeniería de estructuras y que pues estos se encargan, ¿verdad? No solo de dejar una construcción firme, duradera, una construcción sólida que utilice los mejores elementos, sino también se encarga de buscar, digamos, esos estilos, esas formas, esos acabados que son agradables a la vista y que últimamente pues han tomado, digamos así, mucha importancia porque entre mejor se quiere dejar la construcción con acabados finos, con detalles finos, pues definitivamente así se va a requerir de esos materiales y de esa mano de obra calificada. Entonces, el objetivo al final es lograr que esos cimientos, ¿sí?
que esas estructuras sean seguras y que resistan a lo largo del tiempo, manteniendo su funcionalidad. Prácticamente acá es el proceso, dentro del proceso, digamos, lo más importante es alcanzar esos niveles, esa legislación, esos estándares de seguridad, porque ante todo se debe de garantizar eh, esa protección a la vida. Entonces, definitivamente, cuando hablamos nosotros de seguridad, no solo estamos hablando de la estructura como tal que sea segura, sino estamos hablando de la seguridad de quienes la van a habitar o de quienes van a hacer uso de esas estructuras. Y por lo tanto, también habla de un nivel de servicio y un uso eficiente del dinero y de los materiales para la construcción. Cuando se engloban todos estos elementos, háblese de recurso económico, háblese de la adquisición de materiales, la calidad de los materiales, la mano de obra calificada, digamos, el monitoreo y la evaluación constante de las estructuras, pues buscan garantizar siempre la vida, preservar la vida como ese elemento fundamental que también nuestra Constitución Política de la República de Guatemala hace mención. Y entonces existen normas, existe una legislación, existen reglas, estándares de calidad que definitivamente nosotros no estamos exentos y que debemos de considerar para una construcción como tal. Entonces, en términos generales, podemos decir, ¿verdad?, que ese cálculo estructural trae consigo muchos elementos, no solo desde el tema del diseño, de la planificación, sino también de la sección del espacio físico, es decir, del lugar, de los materiales, de las personas que van a realizar la construcción, y pues al final es prestar un servicio digamos, al ser humano. Entonces se debe de garantizar siempre y se debe de preservar la vida mediante el buen diseño y la buena ejecución de un cálculo estructural, ¿verdad? Mediante esos estándares de seguridad y de calidad, donde se administran pues específicamente bien los recursos económicos, naturales y los demás elementos que traen consigo la construcción. Con el diseño de las estructuras o de estructuras como tal, se procura siempre lograr la estabilidad en una construcción mediante el buen uso de materiales y sus propiedades. Entonces, algunos aportes que acá se han contemplado o que se quiere hacer énfasis en esta oportunidad relacionada al cálculo de estructuras, hace énfasis en permitir que esas estructuras que mediante ese cálculo se pueda llevar a la realidad proyectos de vanguardia e innovadores. Realmente, compañeros estudiantes, estoy seguro y convencido para llevar un poco a la práctica este tema, y es que realmente las áreas urbanas, es decir, esos espacios físicos delimitados geográficamente como área urbana donde se prestan todos los servicios, esos servicios básicos para el hombre, para que el ser humano pueda vivir y convivir con los mismos seres humanos, también con la naturaleza y con todo su entorno, pero que son llamados así. Esos espacios urbanos últimamente se han visto influenciados con centros comerciales, con el tema del comercio, con el tema del movimiento, del flujo del dinero, y entonces, pues en definitiva, es atractivo, llama la atención una estructura con diseños que de repente no existen en el entorno. Por lo tanto, entonces, son esos proyectos que de alguna manera pueden ser innovadores y que van siempre buscando alcanzar los primeros, digamos, los primeros puestos, los primeros lugares cuando se trata de un mercado.
cuando se trata entonces de poner en movimiento el dinero, ¿verdad? Que mayormente, pues ese es un énfasis que se ha hecho últimamente en el tema de la sociedad urbana. Y un fenómeno importante que sucede es que la migración hacia el área urbana, ¿verdad? Conocido como urbanización, donde muchas personas todavía en este tiempo, en nuestro medio, dejan las áreas rurales, las áreas muy rurales, digamos, aquellos lugares algo así recónditos, los dejan, venden sus propiedades y compran su espacio en un área semiurbana o urbana o lo más cerca posible al área urbana. Y bueno, entonces llegan a vivir al área más aledaña o al área urbana. Y en este sentido, entonces, el urbanismo, cada día las personas buscan más esa satisfacción de esos servicios que le presta, digamos, la misma sociedad en conjunto, pero que están a la mano, que están disponibles. Y bueno, entonces se crean necesidades, hay muchas necesidades. Y también el tema relacionado a cuántas personas somos los que habitamos este país. Entonces, si hace algunos años Guatemala tenía 12 millones de habitantes, ahora pasamos de los 17 millones de habitantes. Y esa es la tendencia de ir incrementando, digamos, la población. Y conforme incrementa la población, pues surgen necesidades. Y esas necesidades se deben de solventar. No solo en el tema agrícola, ¿verdad? Sí, en el tema ambiental, sino también específicamente en el tema de las estructuras, en el tema de viviendas, en el tema de comercios, en el tema de esas estructuras que de alguna manera sirven para tener en movimiento el dinero. Y entonces deben siempre de existir o se debe de permitir llevar a realidad o llevar a la realidad proyectos innovadores, que sean esos proyectos, digamos, atractivos al hombre, a la vista, pero que puedan entonces prestar algún bien, algún servicio. Y bueno, lo que ha sucedido, ¿verdad? De que últimamente, bueno, nuestro país realmente es un país consumista. Pocos son, digamos, los habitantes que se dedican a la producción y prácticamente la gran mayoría, pues somos o estamos dentro de ese margen de consumidores, dentro del consumismo. Otro aporte del cálculo de las estructuras es que se reducen los plazos de construcción, lo que supone un aumento en la productividad. Cuando se diseña, cuando se calculan esas estructuras, obviamente, como ya ha existido una organización previa, ya se sabe dónde se van a adquirir los materiales y qué tipo de obras se tienen o qué tipo de estructura se pretende alcanzar, pues entonces se reduce ese lapso de tiempo, porque ya uno ya sabe qué es lo que se debe de hacer. Y obviamente también la mano de obra. Ya saben qué es lo que corresponde trabajar. Por lo tanto, entonces se reduce ese tiempo y se aumenta entonces el tema de la productividad. También supone un considerable ahorro en el tema del dinero, ahorro de costes, así es conocido. Porque al reducirse el tiempo de construcción, al utilizarse correctamente los materiales oportunos, y como ya vimos también que esos materiales obedecen a esos estándares nacionales e internacionales de seguridad y de rendimiento, pues entonces también es considerable un costo mínimo o un ahorro de costos. Hay un refrán por ahí conocido, creo yo, por muchos de nosotros, que dice que lo barato sale caro. Y en este sentido, entonces, es necesario prever que es mejor utilizar elementos o materiales de calidad porque únicamente se va a hacer un solo gasto. Y no que después esos materiales no brinden
los objetivos correctos o deseados. Y entonces, en muchas oportunidades, hay demolición, hay rechazo, hay pérdida de materiales, pérdida de tiempo, de mano de obra, y entonces esto aumenta los costos. En la medida de las posibilidades, entonces, a la adquisición de esos materiales oportunos, correctos, nos va a permitir entonces ese ahorro de costos y también lo relacionado a la mano de obra. Puede ser de que los materiales sean de la mejor calidad, pero si no existe una mano de obra calificada para hacerlo, definitivamente la construcción, esa estructura, no va a dar el resultado que se quiere, que se pretende. Otro aporte fundamental es de que facilita el uso de las tecnologías más modernas, como el uso de la fibra de carbono, entre otros elementos. Eh, Hemos sido invadidos por la tecnología y máxime en este tiempo de confinamiento, que confinamiento pues es un término que vamos a conocer en las próximas clases, pero que realmente durante esta época de pandemia, pues todos hemos aprendido, si no sabíamos, hemos aprendido a utilizar la tecnología. Desde un teléfono inteligente hasta una tablet, una computadora y otros elementos que son importantes, ¿verdad? Que de alguna manera se ha utilizado la tecnología, pero digamos la tecnología, así como para prestar algún servicio en el caso del hombre, del ser humano, ha tenido una secuencia, ha tenido, digamos, ha avanzado, pero acá tal es el caso de algunos estudiantes de esta casa de estudios y de otras casas de estudios donde, bueno, están en su habitación o en la sala de su hogar y bueno, con una plasma, ¿verdad? Y desde el teléfono, pues pueden transmitir su pantalla, digamos, hacia la plasma. Entonces, muy fácil, ¿verdad? Muy práctico. Al final, la tecnología lo que hace es prestar un servicio que permita la satisfacción de esas necesidades que tiene el hombre y bueno, de esa comodidad también. Pero al hablar nosotros de una estructura, acá entonces, mediante el uso de la tecnología, se pueden alcanzar entonces esas estructuras, esos elementos estructurales que van a venir entonces a dar un fin, a prestar un servicio o a prestar un bien a la población, a quienes demandan ese producto y bueno, que puedan tener al alcance. Como veíamos la vez anterior, ¿verdad? De que cómo se utiliza, cómo se fabrica, bueno, más que cómo se fabrica, qué elementos contiene el MDF y la melamina, ¿sí? Y en esta oportunidad, pues también se habla de la fibra del carbono. Entonces, cada vez nosotros nos encontramos en el mercado, digamos así, en términos generales, con esos elementos estructurales que de alguna manera, pues, mediante la tecnología están disponibles y están al alcance del ser humano. Otro aporte o beneficio del cálculo de las estructuras es de que aporta mayores garantías de estabilidad y seguridad al conjunto del edificio. Es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? La seguridad ante todo, la estabilidad. Y recordémonos también de que si nosotros nos imaginamos un centro comercial, pues deben de existir, según las normas también, ¿verdad? Donde hay muchas personas, ¿sí? Se debe de tener una ruta de evacuación, se deben de tener siempre los cuidados que de repente pueda suscitar un incendio o una fuga de agua. Entonces se debe de tener siempre una ruta de evacuación, se debe de tener un lugar seguro, se deben entonces de conocer esos estándares, esas medidas de seguridad para, digamos, la vida humana, así como también de utilizar adecuadamente y correctamente los espacios de un edificio, de una estructura, para que sea garante de la seguridad humana. Otro aporte fundamental es
facilitar la optimización de los recursos inmateriales. Siempre, siempre esto se debe de buscar, ¿sí? Que se utilicen de la manera correcta, de la manera adecuada, que no se vaya a desperdiciar. Por lo tanto, les hacía mención en una clase anterior que se debe de tener siempre un área para almacenar toda la herramienta. Se debe de tener un área destinada para almacenar o para tener siempre ahí al alcance los materiales que se van a utilizar. Y en la medida de las posibilidades donde se está realizando la estructura, donde se está construyendo, debe de ser un espacio libre, digamos, debe ser un espacio que no contenga otro tipo de materiales, porque esto entonces reduce, digamos, reduce el tiempo y en muchas oportunidades no se optimiza el tiempo, no se optimizan los recursos y materiales. Otro aporte es ofrecer una alta relación calidad-precio. Es increíble, pero cuando existe esta relación precio-calidad, calidad-precio, ¿cómo puede entonces llegar a valer, digamos, un espacio físico en un centro comercial? Si, bueno, se prestan los espacios para lo que se requiere y la estructura brinda entonces ese descanso, brinda esa satisfacción, brinda esa comodidad. Cuando uno entra a un lugar se siente ese confort y entonces existe una relación entre lo que se paga por el servicio que se está prestando. Sí, debe de existir siempre esa alta relación entre calidad-precio. En muchas oportunidades, y como les he dicho, según el refrán, lo barato sale caro. Entonces, se debe de utilizar siempre esa calidad-precio para que entonces se pueda brindar lo mejor con relación a las estructuras. Permite también y optimiza la utilización de sistemas innovadores como el sistema de entrepisos prefabricados o la unión de sistemas estructurales, entre otros. Acá entonces es importante hacer mención, y como yo les decía al inicio, les hacía mención que prácticamente la arquitectura, si usted gusta puede anotarlo, la arquitectura pues se denomina así como arquitecto a la persona que pues obviamente se ha preparado, pero que trae consigo entonces siempre ese arte de idear, de diseñar, de pensar, de analizar y de construir edificios y estructuras donde se pueden desenvolver actividades humanas principalmente y que a la vez pues estas sean funcionales. Que sean funcionales, que sean durables o perdurables y que estéticamente sean valiosas, ¿sí? Por lo tanto, esta es una palabra que se deriva del latín arquitectura, que entonces nos hace énfasis a la arquitectura como tal. Entonces, esta definición nos dice así de manera general, ¿verdad? Que es el arte que se tiene de idear, de diseñar y de construir edificios y estructuras donde se puedan desenvolver las actividades humanas y que a la vez sean funcionales, perdurables y estéticamente valiosas. Por lo tanto, también se puede decir que la arquitectura es una disciplina, ¿verdad? Porque definitivamente se rige por un conjunto de principios, que esos principios son técnicos y que son estéticos también, donde la belleza de la construcción debe de encontrarse con el equilibrio armónico, con su funcionalidad y su utilidad. Es decir, que un edificio, una estructura debe ser funcionable, debe de ser útil, pero también en muchas oportunidades debe ir contemplado a través de la belleza, a través de lo estético, pero que cumplan definitivamente con ese marco técnico mediante la cual supone, ¿verdad? Supone la arquitectura, ¿sí? Entonces se utiliza esa alternación o supone esa alternación de espacios, de ese espacio físico para satisfacer necesidades humanas. ¿Y cuáles pueden ser esas necesidades humanas? Necesidad de vivienda, necesidad de trabajo, necesidad de industria, de comercio
incluso de religión, porque ustedes no me dejarán mentir que en muchas oportunidades, ¿verdad? Lo que sucede es que en el tema de religión, pues las personas construyen una catedral, una iglesia, y que necesitan un estilo o que quieren o solicitan que sea un estilo muy en particular. En nuestro país existen muchas iglesias o muchas catedrales, ¿verdad? O muchos lugares donde la población se reúne o los feligreses llegan y entonces ahí están los diseños y los cálculos estructurales. Por lo tanto, esa es obra de la arquitectura y en ese sentido, pues yo les hacía mención, ¿verdad? De que quizá los primeros que existieron, pues fueron los arquitectos, ¿verdad? Ya después entonces se empezó a dar un poco de más énfasis o ya no se, digamos que no se especializaron tanto, sino que ya se denominó otra división, otra rama, pues la ingeniería, ¿verdad? Y bueno, ahí veíamos nosotros el tema de la ingeniería como tal, y entonces viene el tema de la ingeniería civil. ¿Sí? La ingeniería estructural, la ingeniería civil. Entonces, ¿qué es la ingeniería civil? Es una disciplina de la ingeniería que emplea conocimientos de cálculo, de mecánica, también podemos decir que de hidráulica y de física, como estos cuatro elementos fundamentales, ¿verdad? Eh, que en definitivamente sirven para o se encargan del diseño, de la construcción y el mantenimiento de esas infraestructuras emplazadas en el entorno. ¿Cuáles pueden ser esas estructuras? Pues pueden ser carreteras, puentes, ferrocarriles, canales, presas, diques, puertos, aeropuertos y otras construcciones relacionadas. Por lo tanto, pues como yo les hacía mención, la ingeniería es a nivel general, pero hay especialidades, como por ejemplo la ingeniería estructural, la ingeniería militar, ¿sí? La ingeniería agronómica, la ingeniería ambiental, ingeniería forestal. Entonces, que son especialidades, digamos, de ese marco general que es la ingeniería. Entonces, quizás repitiendo el tema o repitiendo el concepto de ingeniería civil, bueno, que es la rama o es la disciplina de la ingeniería que emplea conocimientos de cálculo, de mecánica, de hidráulica y también de la física para encargarse del diseño y la construcción, así como el mantenimiento de infraestructuras. Eh, en este sentido, entonces, compañeros estudiantes, vemos nosotros acá otros elementos que son importantes también mencionar. Dentro de estos elementos, les voy a mencionar, por ejemplo, las zapatas, ¿verdad? Con el perdón de ustedes, pues hay alguien aquí eh, tocando a la puerta, ¿verdad? Esa es una desventaja, ¿verdad? Pudiésemos decir que es una desventaja de tomar clases en línea, ¿verdad? De repente, esas situaciones adversas a la buena voluntad de uno, con las disculpas del caso, ¿verdad? Pero que bueno, retomando el tema, ¿verdad? Dentro de ese lineamiento general eh, que nosotros hemos estado aprendiendo y comprendiendo en este lapso de tiempo, encontramos nosotros esos elementos estructurales, esos elementos como por ejemplo la zapata. Y bueno, eh, antes que se me olvide y antes que podamos pasar al tema directamente, involucrarnos dentro del tema de este cálculo estructural de las zapatas, viene a mi mente pues el tema relacionado siempre como estamos hablando de diseño, entonces es importante y oportuno saber que
dentro del diseño, pues se deben de ejecutar o se deben de elaborar planos. Y es algo que siempre está ahí presente. Por lo tanto, este término de planos, digamos de que es el medio de expresión de las ideas. Porque primero las ideas surgen acá en la mente y ya en un plano entonces es donde se expresan esas ideas y se proyectan y se presentan. ¿Por medio de qué? Por medio de símbolos, por medio de gráficos, que es lo que se expresa dentro de un proyecto. Entonces, un plano, el concepto nos dice que es el medio de expresión de las ideas del proyeccionista y representa por medio de gráficos y lo representa por medio de gráficos. Y a través de esos gráficos, entonces, está diseñado el proyecto. Por lo tanto, el plano debe de ser bien explícito y debe también brindar esas soluciones planteadas a cada una de las partes que lo contienen. Por lo tanto, hay elementos que son fundamentales, digamos, dentro de un plano, que son elementos mínimos, pero que son fundamentales dentro de un plano. Tal es el caso de, yo creo que ustedes han tenido a la mano, han tenido a la vista un plano. Y bueno, dentro de un plano nosotros encontramos, digamos, la direccionalidad, que en este caso sería dónde está ubicado el norte. Pero un elemento fundamental también es la escala. Y bueno, ¿qué es la escala? Pues la escala es una proporción aritmética que se utiliza para representar la correspondencia entre el tamaño real del lugar, entre el tamaño real del objeto y la representación gráfica que se hará mediante un dibujo. Es decir, es una relación entre lo real y el dibujo. Entonces, la escala de cada plano se determina según las dimensiones y según el tipo de contenido del plano. Obviamente no se mantiene la misma escala para cualquier, digamos, proyecto, para un proyecto arquitectónico, por ejemplo, pero es conveniente que siempre se cuente apropiadamente con esa relación entre el objeto, entre el espacio real físico y el dibujo como tal. Entonces, hay escalas, hay diferentes tipos de escalas, como por ejemplo, si son planos descriptivos, puede ser escala 1:5000, 1:4000, sí, 1:250, 1:200. Cuando son planos, digamos, constructivos a nivel de detalle, sí, detalle significa que son más específicos. Puede ser a escala 1:100, 1:75, 1:50, 1:25. Cuando yo digo 1, se refiere a que un elemento del dibujo equivale a 25 elementos del área real o del objeto real. Cuando son planos, ¿verdad? Detalle específico y piezas como tal, piezas porque son mucho más específicos. 1:20, 1:15, 1:10, 1:5 también puede ser, o 1:2, 1:1, porque son mucho más específicos. Pero bueno, nosotros encontramos también los planos que son de planta, los planos que son de corte, los planos que son de detalle, las instalaciones como tal, ¿verdad? La cimentación, pero también están los planos topográficos. ¿Y qué son esos planos topográficos? Pues son útiles, ¿verdad? Tanto para calcular el área de la construcción como tal, el espacio físico dentro, el perímetro, ¿sí? Sino que también se conocen las propiedades del suelo o del terreno donde se va a construir. Ese es un plano topográfico, donde se analizan los posibles desniveles, los accidentes geográficos que existen en el lugar que pudieran alterar hasta cierto punto el resultado final de la construcción. Y esto es bien importante conocerlo porque de este plano topográfico depende la construcción como tal. Y bueno, todo
analiza para evitar problemas a futuro, ¿verdad? Entonces, pues es importante conocerlos, el plano de costos también, ¿verdad? Pero son elementos fundamentales, ¿verdad? Ya vemos entonces la escala. También es importante incluir el título y nombre del proyecto, el croquis o la localización de la obra, el nombre del propietario, el nombre del dibujante, el arquitecto, el constructor como tal, las medidas que deben de contener, las firmas, ¿verdad? Porque es un elemento que le da seguridad a los planos. Y de acuerdo a eso, entonces es importante que nosotros siempre lo podamos tener presente. Entonces son elementos, digamos así, de manera general que contiene un plano. Dentro del mismo plano, como nosotros veíamos y sabemos, se deben de contemplar, digamos, las zapatas, a qué profundidad, y todo esto es resultado de conocer el plano topográfico. Las zapatas, que son esos espacios o esos, sí, esos espacios físicos, ¿verdad? Que se van a utilizar para, para que la carga fija y variable de toda la estructura y de los posibles, eh, en este caso pueden ser de las posibles personas que puedan utilizar el espacio, van a hacer uso. Y bueno, una definición que acá se hace mención es que la zapata es un tipo de cimentación superficial, es decir, normalmente aislada, que puede ser empleada en terrenos razonablemente homogéneos y de resistencias a compresiones medias o altas. Cuando se habla acá de que normalmente puede ser aislada, porque en algunas oportunidades nosotros nos recordamos de que las columnas pueden ser aisladas o pueden formar parte de una construcción como tal. Lo mismo sucede con las zapatas, pueden ser aisladas, ¿verdad? O pueden formar parte de una vivienda, de una construcción. Se habla de aisladas cuando están separadas de. Las zapatas, digamos que se emplean en terrenos homogéneamente razonables, es decir, terrenos que tienen por lo regular las mismas características, ¿verdad? Y que pueden ofrecer cierta resistencia o consistencia a compresiones o a fuerzas medianas o altas. Y dentro del término zapata, entonces, se hace mención a que una zapata consiste en un ancho de un prisma de hormigón de concreto situado bajo los pilares de la estructura, es decir, sobre las columnas. Su función es transmitir al terreno las tensiones a que está sometida el resto de la estructura y anclarla. Si no fuera por las zapatas y por los cimientos, el edificio, la edificación, la estructura tendiera a hundirse dentro del terreno, dentro de la tierra. Pero como existen estos elementos fundamentales, entonces la función de las zapatas es transmitir toda esa carga homogéneamente al terreno, ¿sí? Esa carga, entonces, distribuirla dentro del terreno. Y bueno, entonces nosotros nos vemos acá dos imágenes. Esas imágenes, entonces, nosotros observamos ahí las zapatas como tal, donde pues nosotros ya sabemos que se excava una parte del terreno y bueno, esa parte del terreno entonces, ya cuando está excavada, ya cuando está a nivel, ¿sí? La parte baja a nivel, los laterales de la tierra también a plomo, entonces se procede a elaborar una cama de hierro. Y como yo les hacía mención, compañeros, por lo regular se dejan 10 centímetros de espacio entre los laterales del terreno a donde se encuentra el hierro. Por ejemplo, si fuera una zapata de 1 metro de ancho por 1 metro de largo, ¿sí? 1 metro de ancho por 1 metro de largo,
que va a ser la zapata finalizada. El hierro entonces no se va a cortar de 1 metro, se debe de cortar aproximadamente de 80 centímetros o de 85 centímetros para dejar un espacio entre los laterales del, del terreno con el hierro. Y entonces se va armando esa estructura. En algunas oportunidades lo que se hace es que para que no queden los hierros salidos, digamos así, de la estructura que se está armando, lo que se hace es doblar una varilla de hierro. Se dobla, si nosotros ya sabemos que nos va a quedar a 80 centímetros cuadrados, entonces se va doblando la varilla de hierro a 80, 80 y a 80, de tal manera que se pueda formar un cuadrado. Entonces ya sobre ese cuadrado se montan las demás varillas de hierro, ¿sí? Y bueno, la idea es que se pueda formar una cama como la que nosotros observamos acá. Dependiendo, y acá sí quiero ser un poco más explícito, dependiendo, ¿verdad? De la estructura, de cuántos niveles va a tener la estructura. Entonces, como es una zapata de hormigón, o es decir, es una zapata de concreto con hierro, entonces se debe de conocer, digamos, la cantidad de peso que va a tener. Y en este sentido, entonces, se utiliza hierro de 3/8, hierro de media, que por lo regular es el hierro que se coloca en la zapata. Y se debe de ir amarrando, porque es una cama de hierro amarrada, ¿verdad? Se debe de ir amarrando 10, 12 centímetros. Por lo regular es lo que se maneja, entre 10, 12, 15 centímetros. Se amarran, ¿verdad? Se amarra el hierro y se va amarrando pues las uniones entre los diferentes hierros. Y bueno, sobre ella entonces, sobre esta cama de hierro, va instalada la columna. Como nosotros observamos en la figura izquierda o en la imagen izquierda donde está el constructor trabajando, observamos nosotros que ya está dispuesta esa cama de hierro. Otro tema bien importante es que esa cama de hierro no debe de ir montada sobre la tierra, sino que se debe dejar al menos unos 2, 3 centímetros de grosor entre el suelo y la cama de hierro. Y bueno, en este sentido, entonces, en muchas oportunidades se utiliza piedrín o se utiliza piedra como para poder nivelar esa cama de hierro. Se utiliza obviamente el nivel para que quede a nivel y esto nos va entonces a permitir que esa carga de la edificación sea distribuida uniformemente dentro del terreno. Ya teniendo instalada entonces, en algunas oportunidades hasta se le colocan unos pines, es decir, pedazos de hierro enterrados al suelo en las esquinas, puede ser, y que son amarradas con alambre de amarre, y al final lo que se pretende es de que no se pueda o no se vaya a mover. Después entonces se instalan las columnas, que en esta oportunidad nosotros observamos que esa columna mínimamente tiene entre 12 hierros, ¿sí? Que son esas varillas de hierro que ya están dispuestas y que deben de ser distribuida la carga, que deben de tener esas columnas, entonces esas patas que van distribuidas hacia los costados de la zapata. Y bueno, son amarradas también. Por lo regular se utiliza alambre doble para amarrar las patas a la cama de hierro, a la zapata como tal. Y bueno, que acá también nos vemos que debemos nosotros de conocer cuál va a ser la finalidad de esa construcción. Porque de acuerdo a ello van los materiales. Y acá yo me atrevo a decir que se utilizó hierro de media y de 5/8 para las varillas que van paradas como tal. Y para los estribos, que ya sabemos nosotros que los estribos pues ya tienen esa forma, digamos, cuadrada o rectangular que van a ir amarrados a 12 centímetros por lo regular de distancia entre cada uno y que bueno, puede ser hierro de 3/8. Entonces es importante que nosotros lo conozcamos. Algo bien importante es de que cuando se proceda a la fundición,
Se debe de mojar el área donde se va a realizar la fundición como tal, ¿sí? Donde se va a colocar el concreto, debe de estar mojado para que pueda adherirse entonces al suelo y que pueda tener entonces ese amarre que se necesita para esta oportunidad para las zapatas. Es un ejemplo de cómo está dispuesto. Normalmente para que la columna pueda sostenerse, se utiliza unos pines, ¿verdad? Unos pines que pueden ser del mismo hierro, que van sembrados a las esquinas del suelo, que ya quedó en la parte superior, o también se pueden utilizar parales, ¿sí? Para que se le coloca el plomo, y este plomo entonces nos va a servir para que la columna quede ya a la distancia oportuna y correcta, y que entonces se pueda proceder a la fundición. No se puede fundir si de repente no estamos seguros con las medidas. Y acá entonces entra en función pues los elementos, las ventajas que nosotros veíamos. Porque si una columna no está a la distancia donde debe estar, o una zapata no está a la distancia donde debe estar, pues entonces ahí hay pérdida de recursos, no solo en los materiales, sino también en la mano de obra. Por lo tanto, se debe de estar seguro en qué es lo que se está haciendo. Y para ello, pues están los planos, están las medidas, que obviamente ya fueron diseñadas con anterioridad y que deben de seguirse y que deben de acatarse las normas que ya están establecidas. Por lo tanto, entonces, una recomendación que siempre yo he dado es de que nosotros conozcamos ya el área, cuando a nosotros nos corresponda o trabajar o supervisar, conozcamos el área, conozcamos los materiales que se van a utilizar, las medidas, ¿verdad? Y esto es bien importante y es de mucha utilidad, porque de acuerdo a ello, entonces nosotros vamos a trabajar con seguridad, y se va a trabajar con seguridad para que no se puedan entonces tener algún inconveniente, porque recordémonos también de que hay que considerar la propiedad donde se está construyendo. Ya la propiedad vecina, pues ya le corresponde a alguien más, y para no tener ese tipo de inconvenientes, por lo regular, se utiliza un espacio que puede ser entre 15 centímetros o 20 centímetros, dependiendo del tamaño de la edificación, ¿verdad? Para que no se pueda tener ningún tipo de inconveniente. Y si es en el área urbana, pues recordémonos de que si es para una vivienda o para alguna estructura, se debe dejar un espacio para la acera, ¿sí? Que son elementos que de repente uno pues no está tan adentrado en el tema, pero ya existen reglamentos, digamos, en muchas oportunidades también las municipalidades ya lo tienen, y ya dicen, las estructuras no pueden pasar de 5 niveles, o debe de dejar tanto espacio entre una estructura y otra. En fin, ya hay reglamentos y hay normas. Pero adentrándonos al tema en específico como tal de las zapatas, pues nosotros observamos en la siguiente figura, en la figura del lado derecho, de que, bueno, ahí está, miren, ya está, digamos, la excavación, ya está la estructura, la cama de hierro ya existe, ¿sí? Y bueno, solo que ahí el doblez de los hierros es hacia arriba, la cama de la zapata, el doblez de los hierros es hacia arriba. Eh, honestamente, yo no lo recomiendo, porque en muchas oportunidades se puede sufrir algún accidente. Sin embargo, pues ahí está disponible, tiene su funcionalidad en la columna, digamos, de en medio. Las patas de la columna no son tan largas como se ven en la figura del lado izquierdo. Yo recomiendo, ¿verdad?, de que esas patas sean largas. Sí, en algunas oportunidades se dice, pero si esas patas van amarradas, sí, van amarradas a la cama de hierro, sí, pero entre más largas, como que se permite tener un poco más de resistencia. En algunas oportunidades eh, vamos a optimizar el recurso, optimizar, pero eso no significa que lo podemos nosotros darle medidas, que esas patas deben de estar dispuestas para las esquinas y para los laterales de la zapata, y bueno, deben de estar amarradas todas a las uniones de los hierros,
En muchas oportunidades algunos dicen solo con 2 amarradas. No, debemos de aplicarle más amarradas, mejor si en cada hierro que junta las patas de la columna con la zapata, deben de estar amarradas. Entonces son elementos, son cosas importantes. Y bueno, acá el constructor, ¿verdad? Utilizó madera, sí, madera clavada, ¿verdad? Y con pines de hierro para detener ahí, digamos, los laterales que van fuera de la zapata y también para sostener o para detener una regla que nos va a marcar entonces hasta dónde debe de llegar la columna. Esto sirve entonces para que nosotros podamos comprender y conocer cómo entonces se arma una zapata, ¿sí? ¿Cómo se arma una zapata? Y yo les he dicho que la columna, normalmente lo primero que se hace es colocar los 4 hierros, las 4 esquinas, aunque la columna pueda tener 8, 12, 16 hierros. Eh, la idea es de que se puedan armar las esquinas. Se arman las esquinas y entonces ya después se le colocan los otros hierros que van ahí unidos. Eh, Eso es en términos generales, digamos, cómo se arma una zapata de hormigón. Ahora, en el tema del cimiento, y después vamos a pasar al tema de las losas, se denomina cimentación al conjunto de esos elementos estructurales de una estructura cuya misión es transmitir sus cargas o elementos apoyados en ellas al suelo, distribuyéndolas entonces todas esas cargas de forma que no superen su presión admisible ni produzcan cargas zonales. Cuando se habla de cargas zonales es de que solo para un área, para una zona se vaya toda la carga. No, acá la idea con el cimiento es de que toda la carga de la estructura vaya uniforme al suelo. Debido a que la resistencia del suelo es generalmente menor que la de los pilares o los muros que soporta, el área de contacto entre el suelo y la cimentación debe de ser proporcionalmente más grande que los elementos soportados, excepto en suelos rocosos muy coherentes. Lo que la literatura nos dice acá es de que por lo regular el cimiento debe ser más ancho que las paredes. Eso. Pero que en algunas oportunidades cuando el suelo es muy rocoso, entonces puede ser de la misma medida. La cimentación, es decir, de los cimientos, depende toda la estructura. Si tiene buenos cimientos, esa estructura va a permanecer. Lo mismo nos dicen a nosotros, ¿verdad? Así en términos generales, ¿verdad? Cuando usted tiene valores desde casa, cuando a usted le han enseñado valores en casa, en la escuela únicamente se refuerzan, pero usted va a ser una persona llena de valores porque así fue creado, así fue cimentado. Pero cuando en su casa no le enseñan valores, hablando de la sociedad, ¿sí? Cuando a usted no le enseñan valores, pues en la escuela los va a aprender quizá, pero no es ahí donde se aprende, sino ahí es ahí donde se refuerza. Y usted va a ser una persona adulta, una persona quizás sin valores, porque no fue cimentada en un hogar que realmente se trabajaron esos valores. Lo mismo sucede con la construcción. Va a depender de los cimientos, va a depender de las zapatas, ¿sí? Va a depender de las columnas y de las vigas. Es decir, que todos esos elementos estructurales forman la estructura y que de alguna manera deben de estar amarrados, deben de estar concatenados para que esto pues brinde el mejor resultado. Brinde el mejor resultado. Y bueno, nosotros ahí vemos cómo se trabajan los cimientos. ¿Cómo se trabajan los cimientos? Normalmente cuando se inicia una construcción, imaginémonos nosotros una vivienda de 2 niveles. Nos imaginemos una vivienda de 2 niveles. Lo primero que se debe de conocer cuando a nosotros nos encargan esta tarea de construcción, o al menos pues de monitoreo, de evaluación o de construcción, se debe de conocer el espacio físico delimitado, es decir, el área, el terreno. Conociendo el terreno, pues entonces ya nosotros procedemos a dónde quiere usted su estructura, dónde la va a implementar. Acá en este espacio, muy bien. Entonces, procede
a cubicar o a poder trabajar las esquinas. Y estas esquinas normalmente nosotros decimos, ah, bueno, hay que poner la escuadra. Esto es sumamente importante, colocar a escuadra los espacios, ¿sí? Colocar a escuadra. Normalmente se utiliza un escuadrilón. Un escuadrilón, pues, es como una escuadra, solo que una parte es como una L, donde la parte de la, digamos, la parte más larga del escuadrilón va con la parte más larga del área que se está escuadrando. Y bueno, se utiliza el escuadrilón, ¿verdad? Y se procede a la medición. Entonces, se procede a marcar con hilos y se procede a marcar entonces a excavar con piocha, con barra, con cualquier material que se tenga. Incluso se utilizan máquinas, ¿sí? Para hacer la excavación y para poder realizar los cimientos. Ya teniendo las excavaciones, se arman las zapatas y las columnas, ¿sí? Tal es el caso de la figura del lado derecho. Nosotros vemos que ya está la excavación y ya están las columnas ahí dispuestas con las zapatas, ¿verdad? Y ahí nosotros podemos observar que hay un hilo que nos define entonces a nosotros las medidas y la ubicación de cómo debe de estar distribuida la obra o la estructura. Es ahí entonces en esas excavaciones del suelo donde va a ir específicamente el cimiento. En la figura del lado izquierdo o en la imagen del lado izquierdo nosotros observamos que el cimiento ya está siendo trabajado. Normalmente se utiliza la piedra. La piedra como ese elemento que de alguna manera va a permitir que se reciba el peso, la fuerza y esa carga de toda la estructura distribuida equitativamente en el suelo. Entonces, para ver de fabricar ese cimiento, en muchas oportunidades dicen, vamos a utilizar el cemento. Pero el cemento, recordémonos de que por su valor, el cemento, un saco de cemento puede costar 80 o 90 quetzales a la fecha, dependiendo la casa comercial. Pero el cemento estructural, por ejemplo, que es digamos, para el concreto de las zapatas, de las columnas, las vigas, la terraza, tiene un valor actualmente de 90 quetzales, dependiendo del área geográfica de nuestro país, ¿sí? Pero normalmente oscila en ese precio, según lo que ya vimos, según los precios de Mineco también, del Ministerio de Economía. Y bueno, de igual forma, nosotros podemos también adquirir otro tipo de cemento de otra marca a un precio menor, pero lo que se recomienda, digamos, pues sí se puede utilizar el cemento, pero se recomienda utilizar cal viva o cal hidratada, ¿verdad? O cal comercial, que nosotros la encontramos pues en las ferreterías. Y entonces se utiliza una mezcla de cal más arena y que va a servir entonces para llenar esos espacios donde la piedra, porque la piedra no va a tener la misma forma, pero sí se puede quebrar con almágana o con otro material, ¿sí? O con otra herramienta se puede quebrar la piedra de tal manera que se vaya utilizando la piedra para ir llenando esos espacios donde está la excavación de la tierra, la excavación del suelo. Y entonces se va colocando la piedra, se utilizan piedras grandes, medianas y pequeñas, de tal manera que vayan llenando esos espacios con esa mezcla, ¿verdad?, de arena más cal. Cuando se utiliza cal viva, porque acá dentro de nuestro programa no dice cómo o cómo se puede fabricar la cal, pero le llamamos cal viva a esa cal que es producto, digamos, de la quema de la piedra, porque hay una piedra de cal. Y acá en nuestro país es evidente de que existe. De hecho, en zonas aledañas a donde su servidor reside, hay hornos de cal donde se va a las veredas, a las orillas de los ríos, y ahí se busca la piedra de cal. Se busca, es trasladada hacia el lugar, hacia el horno, y bueno, acá se quiebra esa piedra y se dispone en el horno,
que debe de llevar un tiempo de fuego. Normalmente se utiliza la leña para poder quemar esa piedra de cal, donde normalmente tardan eh, 3 días y 2 noches de fuego constante. Entonces, bueno, esta cal es sacada en terrón y es trasladada en sacos o en costales hacia los lugares donde los venden. Y bueno, acá entonces se hace, digamos, se utiliza la arena. Esa arena se dispone en forma de círculo y dentro se coloca la cal, se pone a remojar el día antes por lo regular, la tarde antes de ser utilizada. Y bueno, entonces ya después llega el constructor y ya utiliza la mezcla adecuada entre arena y cal. Y bueno, ya está preparada. En muchas oportunidades hasta le aplican cemento. Y bueno, sirve entonces para ir colocando las piedras, ¿verdad? Dentro de la cimentación. Solo se deja el espacio donde está la columna. Se deja ese espacio porque después se va a utilizar la fundición. Ya, nosotros observamos entonces en la figura de la izquierda cómo está ya la piedra dispuesta y ya está el espacio ahí donde va a ir la columna. Ahí nosotros observamos también un hilo que es la medida hasta dónde va a llegar el cimiento. Después de ese cimiento se va como normalmente, si es una construcción de una vivienda de 2 niveles, se va a utilizar, digamos, el bloque. Entonces, después de ese cimiento se hace una solera de humedad. Esta solera de humedad no es más que una solera de concreto, de hierro y concreto, donde normalmente se utilizan 4 hierros, ¿verdad? Y se utiliza el estribo de 1/4, puede ser, y hierro de 3/8. Y bueno, que van unidas entonces, dispuestas en todo el espacio. Para ver hasta dónde nos va a llegar el cimiento, pues se debe de correr niveles, con una manera de correr niveles. Y bueno, se deben de tener ahí el cálculo de las medidas. Después se procede entonces a hacer la fundición directamente de la columna que va amarrada a la zapata con esa solera de humedad, así se le llama. ¿Por qué se le llama solera de humedad? Porque digamos que esa solera va a detener la humedad para que en tiempo de invierno no pueda subirse a la pared, ¿sí? Y bueno, después entonces ya se coloca la armadura de las paredes. Pero en términos generales, este es el tipo de cimiento. Hay un cimiento corrido, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo de cuál sea el área, pero en muchas oportunidades, pues también una parte del cimiento también se puede realizar con otro material que no sea piedra. Se puede utilizar el bloque, se puede utilizar, u otro material también, pero acá un elemento fundamental es la solera también de humedad. Muy bien. Pasamos entonces ahora al otro elemento que es una losa de concreto armado. Acá pues es un elemento estructural que tiene la intención, digamos, de servir de separación entre pisos consecutivos. Esos pisos que forman parte de un edificio, lo que para el primer nivel es un techo, para el segundo nivel va a ser el piso. Y entonces, por lo que a veces se le llama losa de entrepiso, losa de concreto, losa de concreto armado, losa de hormigón, y al mismo tiempo sirve de soporte para las cargas de ocupación, como son las cargas vivas y las cargas muertas. Acá nosotros observamos entonces cómo es una losa, cuál es la fundición de una losa. En nuestro medio, digamos, acá, como recordémonos de que Guatemala, pues utiliza muchos términos locales, digamos, en las comunidades, en los municipios, términos locales, terraza, así se le conoce también, o la fundición de una terraza, o de una losa, o de un entrepiso. Y bueno, acá está entonces la fundición. Digamos de que ya se tiene las zapatas, se tienen las columnas, se tiene el cimiento, se tiene la solera de humedad, se arman las paredes, la solera de intermedio,
se sigue con las paredes hacia arriba, se llega entonces a la altura correcta, adecuada y oportuna, y entonces ahí se arma la viga o la solera de remate, junto con las vigas aéreas si existen, ¿verdad? Y bueno, sobre ellas entonces se hace una armadura, o se hace, sí, una armadura por los regulares de madera, donde va a descansar, digamos, esa losa, esa fundición de esa losa de concreto armado. Y bueno, ahí entonces se dispone el hierro. Para ello entonces, previamente se tuvo que haber dispuesto de ciertos elementos. Vamos a ver si acá nos aparece. Esta ya es la losa tradicional, cómo se arma, pero acá hay elementos a considerar en una losa de concreto. La tarima, ¿sí? Que son parales, que se utiliza la tabla, el nylon y otros materiales. El hierro, ahora nosotros ya conocemos en la clase, el grosor, la cantidad del amarrado, la distancia, las tensiones y los bastones, el alambre de amarre, que también debemos de conocer la cantidad y calidad, el concreto, que es esa mezcla de cemento, arena y agua, las líneas de conducción de energía eléctrica y agua, ya hacia esto iba, ¿verdad? Y el grosor de la losa y desnivel. Esto es la última diapositiva que vamos a ver. Regreso entonces acá donde vamos, y era lo que les decía, que ya se debe de conocer entonces dónde va a bajar esas aguas pluviales y dónde va a subir el agua, digamos, el agua que se utiliza para el aseo de las personas o bien para el uso doméstico y también para las aguas servidas, ¿verdad? Para el drenaje. Entonces ya se debe de conocer y debe de ir inmerso dentro de la estructura. Para eso nos sirven los planos, ¿sí? Y también para disponer la conducción de la energía eléctrica. ¿Qué tipo de energía se va a utilizar? 110, 220, ¿sí? Entonces, ya se debe de conocer. Por lo tanto, acá nosotros observamos, ¿verdad? Cómo están dispuestas ya esas mangueras, que dentro de esas mangueras va a ir el cable de la energía. ¿Cómo están dispuestos esos tubos entonces? Esos tubos digamos, de PVC. ¿Y cómo están dispuestos? ¿Verdad? Es decir, a qué medidas, en qué lugares van a estar dispuestos. Entonces, en términos generales, pues ahí nosotros observamos únicamente cómo está la armadura y cómo se va a proceder a la fundición y qué elementos ya fueron considerados, las bajadas de agua pluvial, las bajadas también en esos tubos de aguas servidas, puede ser la conducción de agua potable, la conducción de energía eléctrica, son elementos fundamentales, ¿verdad? A considerar. Una losa tradicional normalmente se trabaja de la siguiente manera, como nosotros observamos en la figura de abajo, pero la definición nos dice que es una placa de poco espesor, que se utiliza para cubierta, reforzada con acero de distintos calibres, es decir, con hierro. Este será colocado en forma de parrillas con medida uniforme. La losa tradicional está compuesta en su armadura por rieles, tensiones, bastones, vigas y solera final. La solera de remate, como yo les decía, después de tener ya las paredes hasta allá arriba, al nivel que deben de ir, a la altura que debe de ir, ahí se arma la solera de remate o la solera final. De igual manera, se deben de armar las vigas, esas vigas aéreas que nosotros vimos en la semana anterior cómo se arma. Y quizá lo nuevo acá es los rieles, las tensiones y los bastones. ¿Qué son tensiones y qué son bastones y qué son rieles? Bueno, nosotros observamos acá un dibujito a mano, en la figura superior del lado derecho, donde nos marca o nos dice cuáles son las tensiones y cuáles son los bastones. Así, de una manera general y muy rápida, les puedo decir que la tensión es una varilla de hierro que nace de un costado, que va hacia el otro costado, donde está de repente una viga, ¿sí? Y que esa tensión entonces
llega hacia una medida que por lo regular, si nosotros tenemos 6 metros de largo, se me ocurre, o 5 metros de largo, se me ocurre en este momento, ¿verdad? Hacer esa ejemplificación. Entonces, por lo regular se le da 1,25 m de distancia de una orilla y se hace un doblez a 45 grados. Luego, esa varilla sigue en la parte baja y llega hacia el otro extremo donde se le debe también dar un doblez a 45 grados y que finaliza, digamos, a distancia en el otro costado a 1,25 m. Esa es una tensión. Y ahora, que es un bastón, así en términos generales, pues es una varilla de hierro que también nace de un extremo y que por lo regular se le dan 5 o 10 centímetros más de donde está el primer doblez de la tensión, es decir, a 1,30 m o 1,35 m de distancia. Pero que este hierro no continúa, sino que solo es un tramo de hierro, es un espacio de hierro, es una varilla de hierro cortada con esta medida y que va amarrada también. Por lo tanto, nosotros, en términos generales, acá nosotros tenemos en la figura que está inferior, nosotros observamos, ¿verdad? Con una se va armando una tensión. ¿Y cómo está dispuesto un bastón? Donde dentro de esa armadura que nosotros ya observamos ahí, pues normalmente van estribos también, y estos estribos están, esas varillas de hierro están dispuestas a cada 10 centímetros. Por lo regular, esa es la medida. Ahora, de donde termina el bastón o de donde está el doblez a 45 de la tensión, cada varilla de hierro, cada estribo se está amarrado a 15 centímetros. Entonces, son datos importantes, digamos, que nosotros debemos de conocer para poder imaginarnos cómo se arma. O si alguien ya tiene la experiencia, pues magnífico, ¿verdad? Ahí está dispuesto. En la imagen donde está el constructor trabajando, ¿verdad? O el albañil trabajando, nosotros vemos ahí la tensión eh, señalizada con una flecha de color rojo y bastón con una flecha de color azul, ¿sí? Para que nosotros, pues, una losa de concreto, una losa tradicional. Y acá, pues, nosotros observamos eh, esta parte, ¿verdad? De esos elementos a considerar en una losa de concreto. Eh, ¿Qué es un riel? Es un riel, es un elemento o este elemento, pues, absorbe prácticamente la temperatura general de todas las losas, evitando posibles quebraduras, posibles frisuras o fisuras, y se ubican en la parte inferior de la losa y recorre toda la longitud de ambos ángulos, tanto de largo como de ancho. Una definición de una tensión, pues podemos decir que es un refuerzo estructural que tiene como objetivo principal evitar deformaciones en la parte central de la losa, en donde llevan varios apoyos, ¿verdad? Tiene un doblez a 45 grados, conocido como doblez de tensión, el cual corresponde a la quinta parte del aluso vacío. Si a nosotros nos dicen a una quinta parte, pues entonces ya nosotros nos imaginamos que es una fracción de 5, ¿verdad? Esa es una tensión. Si tiene 5 metros, pues una tensión, digamos, va a ser a una quinta parte, que corresponde al vacío. Y mediante un bastón, digamos, que recibe este nombre porque tiene que estar ubicado en la parte superior, ¿verdad? En los puntos de apoyo para dar un mayor refuerzo en la losa. Eh, Normalmente, ¿verdad? Este hierro, pues también, así es conocido, ¿verdad? De ambos sentidos.
con una cuadrícula de 30 por 30 y bueno, son elementos que de repente pues nosotros ya conocemos, pero acá lo importante es de que nosotros pues más o menos así a grandes rasgos conozcamos cuáles son las medidas, hacia dónde deben de distar y cómo se deben de trabajar. Ahora, en el caso de la tarima, se le conoce con este nombre, ¿verdad? Porque como se va a hacer una fundición de una losa, solo se tienen las paredes ya diseñadas. Entonces se colocan parales, se utiliza regla, se utiliza tabla y se debe de buscar que siempre quede seguro, que esa tarima quede segura. Utilizan parales y nylon. En muchas oportunidades se utiliza nylon porque las reglas, perdón, las tablas no siempre están cortadas de la misma forma o no siempre tienen la medida o en algunas oportunidades quedan espacios. Entonces se coloca nylon para que el concreto no caiga, sino que quede directamente ahí, ¿verdad? Y ahora en el caso del hierro, pues nosotros ya veíamos, ¿verdad? Lo relacionado a la clase de hierro, ¿verdad? Se pretende que se utilicen los mejores materiales para que pueda tener la resistencia y la calidad que se quiere. El alambre también, lo mismo que el concreto, ¿verdad? Las líneas de conducción de energía eléctrica, lo que veíamos, el agua y el grosor de la losa. El grosor de la losa y el desnivel. Nosotros ahí en esas imágenes, pues observamos, ¿verdad, compañeros? Cómo se está armando una tarima. La figura del lado izquierdo. Cómo se arma una tarima, qué elementos debe de llevar para que ésta no caiga con el peso de la losa. Eh, Luego nosotros en la figura de en medio observamos una imagen en la cual pues se está procediendo a fundir, a realizar esa fundición de esa losa armada. Y bueno, ahí vemos cómo entonces las personas conducen en una caneca o en una cubeta, ¿sí? En una cubeta. Esas cubetas normalmente tienen 5 galones y que cómo llevan el concreto, ¿verdad? Hacia la parte superior. Actualmente, pues, cuando es una fundición así pequeña, lo podemos hacer manualmente. Pero en muchas oportunidades, cuando es una fundición grande, pues se utilizan máquinas, ¿verdad? Se utiliza una revolvedora y, en fin. Pero recordémonos de que siempre el ser humano debe de estar inmerso en estos procesos, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí se procede, ¿verdad? Se debe tener ya específico, bien diseñado y bien estructurado el tema del andamio. El andamio es el espacio, es el lugar donde suben las personas y llevan el concreto como tal. Y luego, pues nosotros ya vemos en la parte superior que ya con toda la armadura de hierro y todo lo que ya nosotros observamos de tensiones, de bastones, de rieles, de las vigas y de las columnas y de toda la armadura, y debemos de tener siempre ya previsto el desnivel. Y bueno, después se procede a la fundición como tal. Ahí nosotros observamos las imágenes, ¿verdad? De la fundición como tal. Y ya está la persona realizando la fundición. Normalmente se utilizan unos arrastres, que son unos hierros así largos, ¿verdad? Unos tubos puede ser. Y que ahí se utiliza una regla de madera para poder entonces distribuir toda todo el concreto en el área, ¿verdad? Normalmente las cantidades que se utilizan, digamos, de arena, de cemento y de piedrín, porque acá los 3 elementos son importantes, tanto para zapatas, para columnas, para vigas, para soleras, la solera de humedad intermedia, remate y la losa, se utiliza normalmente, ¿verdad? Yo se los digo así a grandes rasgos. Se utiliza la proporción cuando es un cemento estructural de 4x4 le llaman, es decir, 4 de la misma cantidad, ¿verdad? 4 porciones de arena por 4 de piedrín, por un saco de cemento. Y normalmente una caneca y media o una cuota y media o 8 galones de agua para hacer esa mezcla de concreto. Y después entonces se procede a fundir. Normalmente una zapata se le funden 12 centímetros,
15 centímetros. La columna depende del espesor que vaya a tener. Se puede hacer el cálculo también, ¿verdad? El cálculo según los metros cúbicos que se van a utilizar. En una losa, en una terraza, se pueden utilizar 12, 15 centímetros como máximo, ¿verdad? Bueno, esas serían las medidas, cómo se trabajan, ¿verdad? Acá la idea es de que se puedan tener todos los elementos fundamentales e importantes como para poder entonces, digamos, ya entablar toda esa mezcla de elementos para realizar la fundición. Entonces, son varios los elementos que conforman, digamos así, de manera general, estas estructuras. Normalmente también a la zapata se le da un día de descanso o 2 días, dependiendo, para que vaya a secar. ¿Y cómo seca el concreto? Pues aplicándole un poco de agua. Lo mismo va a suceder con las soleras, ¿verdad? Un día se les puede dar de descanso para que sequen. Sí, la terraza sí lleva más tiempo. La terraza lleva más tiempo. En algunas oportunidades, como ya no hay otra losa, otra terraza que fundir, o no hay que continuar con esa parte de la estructura, se les puede dar un mes, ¿verdad? Un mes, 30 días, para que seque esa losa. Normalmente cuando se funde una terraza, una losa, se procede a la fundición, entonces, pues acá hay que considerar que como sea, que al final del día se debe de terminar de llenar esa losa con agua. Se debe de llenar. El acabado que se le debe dar en la parte superior, pues también es importante conocerlo. Normalmente se hace la fundición y después se procede a aplicarle un cernino, que es una mezcla de arena y cemento, la misma proporción. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, 5 kilos de arena por 5 kilos de cemento. Se hace esa mezcla y se revuelve de tal manera que se pueda aplicar sobre la terraza, sobre la losa, y se puede aplicar así de manera, digamos, en polvo, ¿sí? Es decir, seco, no mojado. Debe estar seco y entonces ahí se utiliza una plancha de madera, ¿verdad? Para darle la forma y el estilo a la losa. Y bueno, ya les comenté que se debe de dejar para secar, ¿verdad? Se debe tener ese cuidado. Bueno, compañeros, entonces finalizamos nuestra presente clase. Creo que hay mucho tema que abordar y que conocer. Acá solo se les dan así de manera general algunos aspectos importantes, pero pasamos a nuestras preguntas de estudio. La primera busca garantizar que los elementos cuenten con la solidez suficiente para resistir acciones permanentes. Pregunta 2 es la rama o es una rama de la arquitectura y de la ingeniería civil que se encarga del diseño y cálculo de estructuras de infinitas edificaciones. Número 3 es un tipo de cimentación superficial que puede ser empleada en terrenos razonablemente homogéneos y de resistencias a compresiones medias y altas. Pregunta número 4, conjunto de elementos estructurales cuya misión es transmitir sus cargas al suelo, distribuyéndolas de manera que no superen su presión admisible ni produzcan cargas zonales. Y la pregunta número 5, elemento estructural. ¿Tiene la intención de servir de separación entre pisos consecutivos de un edificio y al mismo tiempo servir como soporte para las cargas de ocupación como son cargas vivas y cargas muertas? Y compañeros, finalizo con esta última intervención diciendo que normalmente esos rieles, esas tensiones y esos bastones se utilizan para esos movimientos, porque el hierro definitivamente, cuando hay esos movimientos telúricos o esos movimientos de la naturaleza, terremotos y otros eventos, de alguna manera se mueven y es por eso que se utilizan estas dimensiones, estas estructuras, para que nosotros pues lo podamos contemplar. Muy bien, cuando son las 12 horas de la fecha 13 de agosto del año 2022, finalizamos la presente clase. Muchas gracias por su atención y con el permiso de ustedes, dejo de grabar. Bien, les deseo éxitos en esta jornada, que Dios me los bendiga y los veo justamente en la próxima sesión, el otro fin de semana. Por favor, revisen si estoy en lo correcto y bueno,
De antemano les deseo muchos éxitos y bueno, que puedan obtener el mayor punteo posible en sus evaluaciones. Cuídense, hasta pronto.